El Rambán, Rabbi Moshe ben Maimónides, en el siglo XII, escribió que todo el que se enoja se considera como si estuviera haciendo Abodá Zará. Abodá Zará es idolatría en hebreo. La ira, el enojo está asociado, es un pecado tan grande como la idolatría. Y escribe en el siglo XVIII, el señor San Mandeleari, en su libro el Tania, cuando la persona se enoja, se aleja de ella la emuná en el Creador. La emuná tiene como reglas fundamentales la frase de Deuteronomio o de Barín que dice Ein od milvado, no hay nada fuera de él. Enojarse implica negar la presencia del Creador. Él incide en cada detalle de nuestra existencia. A veces, caminando por la Rambla, monté de una Rambla muy bonita con mi compañera o sentado, observando a la gente pasar, haciendo ejercicio, conversando en bicicleta, los vehículos por esa calle, los edificios enfrente que miran al río. Me detuve a pensar, dice, cómo el Creador puede estar en cada detalle del ser humano para que ese ser humano pueda acceder a su refinamiento, ascender en lo espiritual, afectivo, intelectual y espiritual. ¿Cómo puede estar? Es incomprensible, inaccesible ese entendimiento. Decía Nachman de Bresle, dice que todos nos hacemos preguntas. Yo me hacía esa pregunta o me hago esa pregunta a veces incontestable. Dice, pero se nos responde de acuerdo a nuestro entendimiento. El entendimiento es muy acotado, por más que uno avance y se ponga en lugar de distintas personas, circunstancias, ya conozca distintas realidades, es muy difícil entender cómo un ser puede estar detrás, atento a cada detalle de nuestra existencia para promover nuestro crecimiento espiritual. Ustedes dirán, bueno, entonces no hay libertad. Si está detrás de cada detalle, no somos libres. Hay una frase que se atribuye aquí a Ben Yosef en el Pirkei Avot, una Mishnah, que dice, todo está previsto, nos concede libre albedrío y Él juzga con bondad. Se dice también que el mismo Dios reza para salirse del trono del rigor, de la justicia y colocarse en el trono de misericordia. De hecho, Él es misericordioso, Él permite que neguemos su existencia. Aquellos que buscan y se cansan de buscar, claro, hay tantas distracciones, hay tantas tentaciones en el mundo, tantas cosas bonitas, que uno deja de buscar la explicación, acercarse. Él dice un versículo de Proverbio, capítulo 8, versículo 17, anoté por acá para los que me buscan con diligencia me hallarán. No dice los que creen, no es cuestión de creer, es cuestión de buscar, tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento hace que refinemos nuestra voluntad, nuestra nefesh, que sea a niveles de comprensión mucho más profundas de la realidad y de convivencia, sobre todo, con los otros. Por eso el enojo. Muchas veces en mi trabajo yo observo a compañeros y a mí mismo, a veces hay situaciones por falta de entendimiento en cómo suceden las cosas, cómo funcionan las cosas, y tengo un cliché, ahora me digo a mí mismo y todos se ríen y a veces repitan y sonríen con ese dicho, digo, ay, pascuso, me digo a mí mismo porque para poder disolver esa tensión en esa situación determinada. Somos tan libres que podemos negar su existencia, podemos dar la vuelta, dejar de buscar. Dice, hay un cuento que dice que como es tan difícil con ese conocimiento de entender todas estas cuestiones, dejamos de buscar. Hay muchos se decía en el siglo pasado, década del 70, hablaban de la sociedad de entretenimiento. Ya hace 40, 50 años atrás, hay tantas distracciones, tantas cosas por hacer que nos entretienen. Dejamos de buscar aquello que es importante. Si uno busca con diligencia, es el mismo caso de un hijo o una hija que niega a su padre o a su madre. Aquel que le dio el ser, no existiría ese niño o esa niña o ese adolescente o ese hombre o esa mujer, ¿sí? La anuencia de su mamá y su papá,
que a veces le proveyó un alimento, una educación. Y después, como no entiende por prejuicio las circunstancias por las cuales dicen que hasta que uno no es padre, no sé, quizás pueda aproximarse a entender un poco, padre o madre, a sus padres. Y hay libertad para hacerlo. ¿Por qué? Porque no conoce, no sabe, se queda con un relato, se queda con una creencia, algo que le contaron, alguna percepción o un punto de vista en otra circunstancia histórica de esa realidad. Y niega y puede pasar. Y bueno, hará su experiencia y entenderá o no la circunstancia. Y hay un cuento de Isaac Bashevis Singer. Isaac Bashevis Singer fue premio Nobel de Literatura en el año 1978, escritor en yiddish, polaco. El yiddish es una lengua de los judíos orientales. Él nació en Polonia y se trasladó a Estados Unidos. Escribía en un diario de Nueva York en yiddish. Este cuento se llama Un consejo y trata, voy a leer un fragmento para que habla del enojo, la ira de un suegro y un yerno. Un suegro que es un minagidim. Minagidim son aquellos que eran opositores, a traducción literal, al hasidut, al hasidismo. Y su yerno era un hasid, se casa con su hija. Era tanta la tensión, decía el relator, la voz es el yerno, este hasid, Baruch se llama. Dice que habló con su rabino, para decir que quería divorciarse, pues no podía estar en esa casa. Dice, no, pero dice, uno se casa, decía el rabino, con la hija, no con el suegro. Entonces, tiene que ver con, otra vez, una falta de emuná de entender por qué ese hombre está en ese lugar. Entonces tenía un defecto, dice que era un minaguidín rabioso, decía que todos los hasim eran herejes, y se enojaba. Él tenía ira, era muy irascible. Ardía como el fuego, dice. El segundo efecto de mi suegro era su ira incontenible. Había podido dominar todas sus otras debilidades morales, pero no esta. Si un comerciante no le pagaba a tiempo su deuda hasta el último céntimo, lo llamaba estafador. Y se negaba a volver a tener tratos con él. Y si el zapatero de la ciudad le hacía un par de botas, y estas le apretaban un poco, le quedaban demasiado anchas, lo reunía sin contemplación. Era tan perfeccionista, claro, perfeccionista desde su punto de vista. Lo que para él era perfecto, pero por lo demás tiene otro punto de vista. Todos somos imperfectos. Él no era tampoco perfecto. Entonces le llega un momento que hasta golpeó un cachetazo a su yerno. Su hijo yerno no le da mucha importancia, pero su suegra o su esposa y su hija lloraron. Porque dice que un padre le pega a un hijo, vaya y pasa, dice, pero que un suegro le pega a su yerno. Entonces llega un momento que tiene problemas, era empresario en maderas, era un comerciante en madera que sabía muchísimo, había estudiado el Talmud, jugaba al ajedrez, era un hombre culto, de mucho dinero, en fin, pero tenía ese problema y le estaba ocasionando complicaciones en su negocio y con su familia. Entonces le pide en un momento que ir a ver al rabino, y él se sorprende, rabino de Kuzmi. Entonces van al rabino, una peripecia, el cuento es maravilloso, está ahí en internet, si lo quieren buscar, Un consejo de Isaac Bashevis Singer. Entonces dice que habla con el rabino, llega con el rabino y y queda un rato, 3/4 de hora conversando con él. Y cuando sale dice ¿cómo le fue? Dice, tenía el rostro blanco como la cal cuando salió de ver el rabino. Y los ojos le ardían como carbones bajo sus pobladas cejas. Y si no fuera víspera de sábado, dice, me iría a casa inmediatamente, me dijo. ¿Qué ha ocurrido, suegro? Le dice el Baruch. Tu maravilloso rabino es un imbécil, un ignorante. Si no fuera un viejo, le arrancaría las patillas. Me quedó un fuerte sabor a hiel y lamenté todo el asunto. Hablar así del rabino Chaskele de Kuzmi. Suegro, dije, ¿qué le dijo el rabino? Me dijo que me volviera adulador. Respondió mi suegro, por espacio de 8 días debo adular a todo el que me encuentre, incluso si se trata del peor bribón. Si tu rabino tuviera una onza de sentido común, adivinaría que odio tanto la adulación como la peste. Me pone enfermo tropezarme con ella. Para mí, un adulador es peor que un asesino. Bien, suegro, ¿no crees que el rabino sabe perfectamente que la adulación es mala? ¿Sabes? Créeme, él sabe lo que hace. ¿Qué es lo que sabe? Un pecado no puede borrar otro pecado, no sabe nada de la ley. Entonces, pasa un rato y entonces explica, ¿no? Dice que cómo se prepara el rabino para esa reunión de Shabbat, les invita a la mesa, eran pocas personas. Entonces dice, pero me olvidaba lo principal, dice.
cuando el rabino empieza a hablar. Dice, el rabino comentó la ley y lo que dijo estaba relacionado con lo que había aconsejado a mi suegro en su visita. ¿Qué debe hacer un judío si no es piadoso? No tiene misericordia, Gesed, Hasid, piedad. Preguntó el rabino, ¿simular que lo es? Simular que lo es. El Todopoderoso no exige buenas intenciones. Lo que cuenta es el hecho. Lo que no hace es lo que cuenta. Lo que no hace es lo que cuenta. ¿Estás enfadado? Bien, adelante con el enfado. Pero habla con dulzura y sé bondadoso al mismo tiempo. ¿Temes ser un hipócrita? ¿Qué importa simular ser lo que no se es? ¿En favor de quién estás mintiendo? ¿En favor de quién estás mintiendo? Por tu Padre Celestial. Su santo nombre, ese bendito y alabado, conoce tu intención. Y la intención que se esconde tras la intención. Y esto es en definitiva lo importante. ¿Cómo puede hacerle entender la lección del rabino? De su boca escapaban perlas y cada palabra que quemaba como el fuego y penetraba en el corazón. No eran tanto las palabras en sí como sus gestos. El espíritu maligno, y se prosiguió, no puede conquistarse nada más que con la voluntad. Ya se sabe que el maligno no tiene cuerpo y que actúa principalmente a través de la fuerza de la palabra. No le prestéis la boca, así lo conquistaréis. Tomad por ejemplo a Balaam, hijo de Beor, quiso maldecir a los hijos de Israel, pero por lo contrario se obligó a bendecirles. Y por eso su nombre se menciona en la Biblia. Cuando uno no quiere prestar la lengua al maligno, debe permanecer mudo. ¿Para qué hablar tanto? Entonces dice que llegó a ser hasta, aprendió de esa lección, cambió su actitud de acción, y dice que si no puedes ser un buen judío, el colofón del cuento, y sobra como si fueras un buen judío. Porque si simulas algo, acaba haciéndolo. De lo contrario, ¿por qué se molestan los hombres en hacerse pasar por algo? Tomen por ejemplo el borracho en la taberna. ¿Por qué no trata de obrar de otro modo? El rabino dijo una vez, ¿por qué es no codiciarás el último de los mandamientos? Porque primero uno debe evitar obrar mal. Luego, después, uno ya no desea hacerlo. Si uno se detuviera y esperara a que las pasiones cesaran, no lograría nunca alcanzar la santidad. Y así ocurre con todas las cosas. Si uno es desgraciado, obra como si fuera feliz. La felicidad vendrá luego. Lo mismo ocurre con la fe. Si estás desesperado, obra como si creyeras. La fe vendrá después. Y decía Aristóteles, hace 2400 años, en alguno de sus libros, dice: el pensamiento condiciona la acción. La acción determina los hábitos forman el carácter y el carácter moldea el destino. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Estás entendiendo que definiéndote en tu propio punto de vista, vives en la mentira? En palabra de Baruch de Spinoza, otro Baruch Spinoza solía decir que la mentira no es lo contrario a la verdad. La mentira es la verdad fragmental, limitada. Porque como un cuadro, el que uno tiene una parte del cuadro, no entiende todo el otra parte, lo conoce, tiene prejuicios. La verdad limitada es un aspecto de la libertad. Entonces uno vive en una mentira. Aceptar que uno no sabe, verdaderamente no sabe en profundidad por qué esas circunstancias nos están presionando o molestando. Pero uno debe tener la intención de actuar bien, entender que no hay nada fuera de él y que ese hecho también es para bien. En la celebración del Rosh Hashanah se suele decir que tengas Shana Tova Umetuka, que tengas un buen año, un buen tiempo y agradable, porque todo es bueno. Tova Umetuka, que sea bueno y dulce, pero siempre todo, absolutamente todo, Kol le Tova. Y cada suceso tiene su razón de ser. Hay un verso, una estrofa de una poema, canción. Hace poco falleció el Pepe Guerra, unos cantantes históricos, o el cantante popular uruguayo. Yo conocí la versión por intermedio de Cafrune, se llama El Orejano, el autor es un
uruguayo se llama Serafín J. García, el término es orejano. Orejano es aquel animal, aquel ganado que no tiene marca. Y siempre me da vuelta un verso que dice: porque al copetudo de riñón cubierto, aquel que tiene padrino, no muere hereje, dice el dicho, porque al copetudo de riñón cubierto, para el que no salece ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsas para taparse el rabo. ¿Qué es lo mismo? Me decía yo. Lo mismo es muy bien, muy bien. Shalom.